¿Por qué razón ingresó usted al MRTA? ¿Qué buscaba? A una organización que era una organización que ya desde ese momento era violenta, era violentista, era terrorista. Eh, ¿Por qué ingresó usted a esa organización? Usted estudiaba en San Marcos, ¿no es cierto? Estaba estudiando sociología, pero hice muy pocos ciclos en realidad. Un poco como resumir mi entrada en el MRTA, ¿no? En realidad yo empiezo en San Marcos, a mí me captan el MIR, que era Mirgo Rebelde, ¿no? Entonces un poco yo en la universidad, cómo ubicarme dentro de toda esta maraña de organizaciones, que todo el mundo decía querer la justicia, y bueno, cómo orientarme, ¿no? Y luego ya estaba, por ejemplo, Sendero, estaba el MRTA, y este grupo que empezó un poco cuestionando también el accionar de Sendero. Con el MRTA no había mayores diferencias, ¿no? Entonces allí... ¿Usted no tenía mayores diferencias con el MRTA? El grupo, el MIR, con el MRTA, ya. no había. Discrepancias sí habían con Sendero Luminoso. Sí. Y bueno, hasta allí mi participación un poco fue de ingresar a lo que es la política en sí, porque hasta antes yo participaba en las marchas estudiantiles y esas cosas, porque sí, quería saber, quería conocer y también quería participar, ¿no? No quería sentirme una persona que solo mira, que solo ve, que bueno, con una realidad... ¿Cómo ingresa al MRTA? Se da una unidad del MIR con el MRTA. Ajá. Entonces, en el MIR yo estaba en la fase un poco de escuelas, de formación política, ideológica, ¿no? Y un poco por qué el hecho de una organización político-militar, por ejemplo, o sea, ¿por qué la violencia? Así es. Y esto se da también en un contexto en que en 79 fue la Revolución Nicaragüense, se había intentado una vía, digamos, pacífica en Chile con Allende, luego había movimientos revolucionarios en Venezuela, en El Salvador, en Colombia. Era toda una situación que no éramos los únicos, no era una cosa que salía así, ¿no? Y bueno, se salía de la dictadura militar, y luego la situación misma. Pero usted ingresa al MRTA no en 79, mucho más tarde. No, el 86. 86, o sea, ya habían pasado 6 años de la dictadura militar. Se da la unidad, ¿no? Yeah. Entonces allí hay una unidad de estas dos organizaciones. Y usted trabaja en el MRTA, trabaja es una palabra, es decir, milita, perdón, en el MRTA, ¿cuánto tiempo hasta que es capturada? En realidad no sé si yo puedo hablarle de militancia, porque las diferencias se fueron agudizando allí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo vi, mi experiencia mía? ¿No? Un poco de... No había, si bien que me hace a mí entrar en una de estas organizaciones era un poco poder ser coherente con lo que decimos, ¿no? Entonces, lo que hablo, lo hago, ¿no? Entonces, ser consecuente. Sí. Entonces yo pensaba que en este tipo... Hacer la revolución. Claro, y donde usted arriesga su propia vida, entonces decía, bueno, aquí el arriesgar tu vida hace que valga la pena algo, o sea, es un poco para mí, garantizaba la consecuencia, la coherencia, y de participar honestamente en un intento de mejorar la situación, ¿no? Es eso. Pero ya cuando entramos al MRTA, cuando ya un poco se veían las cosas, yo lo que veía era que aquello que hacíamos o que se hacía no iba con aquello que decíamos querer, ¿no? Entonces... se reproducían los vicios de la sociedad dentro del MRTA, ¿cómo funcionaba? ¿Qué pasaba ahí? Un poco para acortar esto, es un poco que en la práctica el fin también justificaba los medios. Ajá. Queríamos la revolución y entonces todo estaba justificado, ¿no? Por ejemplo, las muertes,
luego secuestros y todo lo que se había o se decía, porque a usted primero le hablan. O sea, Claro. primero le hablan, le dicen, bueno, esta organización es así, funciona así, se va a hacer así, esto nos guía. Entonces dice, bueno, correcto. Pero de ahí, del papel a la práctica, bueno, las cosas ya iban tomando otra situación. Entonces yo me preguntaba si efectivamente aquello que se estaba haciendo estaba conduciendo a una toma de conciencia de la gente y no al rechazo. Pero cuando usted opta precisamente por una opción militar o violenta, debía haber previsto que iban a haber muertes o que podían haber secuestros, eso no. Es que usted no entraba allí y le decían la vía armada y usted iba a salir a tirar bombas. La lucha armada, o lo que yo recuerdo, era un poco aquellas acciones armadas que iban a garantizar una voluntad política del pueblo. No era que usted iba así a poner bombas y el terrorismo, la práctica terrorista, iba a ser un poco ya lo central del accionar. Ya no había política. Todo se militarizó demasiado, se volvió demasiado Sí, o sea, la práctica la llevó violencia a por la eso. violencia. La práctica llevó a eso, ¿no? Entonces, mi participación en realidad en el MRTA fue muy corta, porque la unidad fue en diciembre, luego vinieron muchos problemas y yo me puse muy crítica, ¿no? Me puse muy crítica y bueno, Pero usted, me separan. no, pero usted estaba con Pollay, incluso se ha dicho que usted era pareja de Pollay. Bueno, no, pero eso ya hasta ahí hay mucho, porque yo estuve buen tiempo fuera, porque simplemente yo estuve muy crítica, ¿no? A las Usted cosas. estuvo fuera un buen tiempo, pero ¿cómo entonces fue capturada con Pollay? Buena cuenta en el hotel de turistas de... Claro, es que eso se da en una situación que ya después de un tiempo que yo en realidad estaba fuera de todo, me buscan nuevamente, ¿no? Ya. Y entonces me dicen que era necesario, había necesidad de gente que apoye, que colabore ahorita. Habían habido muchas detenciones, muchas cosas. Entonces, estrictamente lo que me dicen es para que colabores. Y acepté porque, bueno, además he conocido buena gente a la que respeto por su honestidad, por su capacidad, ¿no? Entonces un poco me sentía como que uno traiciona, es desleal. Y bueno, dije, bueno, acepté colaborar, ¿no? Y entonces lo que se me encargó fue alquilar una casa. ¿En Huancayo? No, en Lima. Y yo alquilo un departamento en Lima con mis documentos y eso, ¿no? Entonces le alquilo la casa a fines de diciembre del 88. Y el 3 de febrero me detienen con Pollay, ¿no? Entonces, ¿cuál ahí fue lo que yo tenía que hacer? Era servir de pantalla en el viaje, ¿no? Entonces él tenía que hacer un viaje y yo iba solo a acompañarlo como su pareja, o sea, era una pantalla, era una coartada. Una especie de disfraz, era una pareja que viajaba. Algo que solo lo acompañaba para que él pasara y eso era todo. ¿Usted no tenía una relación con él? Ninguna, no, una relación personal ninguna, ¿no? Y políticamente, bueno, es un poco discutible, pero ahí personal ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al hotel, porque era la coartada, que éramos como una pareja, él pide una habitación, pero la habitación con 2 camas, con 2 camas. Entonces, yo no sé qué iba a hacer, no sé, y a mí yo solo había